Entonces, el Señor aquí saca a los discípulos, los saca de Jerusalén y lo lleva y lo saca y no lo saca y lo lleva a Betania para bendecirlo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice que bendiciéndolo luego se separó de él y fue recibido aquí. O sea, fíjate qué manera de despedirse del Señor, gloria a Dios. Hubieran sido los hombres que se van a despedir y se ponen a llorar, a abrazarse, a besarse, a desearse todas las mejores cosas del mundo, porque cuando uno se va a despedir, uno dice todas las cosas bonitas que a uno nunca le salieron, ahí le salen. Esto es igual que como cuando una gente se muere, era el más malo que había sobre la tierra, y ahora que se murió, qué bueno era, pobrecito. Entonces así mismo pasa cuando uno se despide, como quien dice, como si ya no se va a tener que aguantar, ahora te voy a decir cosas bonitas, para que te vayas contenta. Pero el Señor no es así. El Señor lo que hizo fue que lo bendijo, gloria a Dios. El Señor estaba ya, terminaba su paso por la tierra, y en unas horas ya un poquito ya iba a ascender era su ascensión al cielo. Entonces él su ascensión duró 40 días. Él después que resucitó duró 40 días que venía y iba. O sea, no se quedaba definitivamente aquí ni definitivamente en el cielo, sino que iba y venía hasta que el Padre enviara al Consolador. Bueno, hasta la promesa del Padre. Él tuvo 40 días porque todavía los discípulos necesitaban el refuerzo. Entonces por eso él venía, se le aparecía a los discípulos cuando estaban reunidos y se le paraba ahí en medio sin abrir la puerta y le decía, pasa a vosotros. Y ellos a veces no le reconocían. Cuando él le decía así, no le reconocían, porque los judíos, ellos se saludan diciendo shalom. Quiere decir, la paz de Dios sea contigo. Pero él ahora le decía, paz a vosotros. Entonces ellos se quedaban un poco extrañados. Pero cuando él le decía que le dieran de comer, que si tenían algo de comer, ya se daban cuenta que era Jesús. Gloria a Dios. O sea, que Jesús comía. Comía pan, comía miel, comía la langosta, comía lo que le dieran. O sea, y con todo eso ya había resucitado ya. Pero todavía él no había sido glorificado, entonces él todavía comía. ¿Por qué? Porque estaba en la tierra. Y aquí en la tierra da hambre física, gloria a Dios. Casi que más hambre de lo espiritual, más hambre física que espiritual le da a la gente aquí. Gloria a Dios. Porque comemos 3 veces al día y a veces hasta 4, y vaya usted a saber cuántas veces oramos al día. Si yo preguntara, mejor ni pregunto. Gloria a Dios. Entonces, esta ascensión del Señor duró 40 días, desde que Él resucitó hasta que se fue y se quedó, fueron 40 días. Entonces, saca a los discípulos fuera de Betania, lo lleva a la ladera de oriente de los Olivos, del Monte de los Olivos, porque eso eran las caminatas del Señor, era entre los Olivos, la Torre de Cedrón, Betania y todos esos montes, así era, porque era donde Él oraba. Entonces era su caminata preferida de él. Entonces él los llevó y ahí los sacó, quiere decir como nos sacó a nosotros. A nosotros también nos sacó de la vana manera de vivir en la que vivíamos, nos sacó del pecado, nos sacó de la oscuridad en la que vivíamos y nos trajo a su reino, a su pueblo. Gloria a Dios, nos introdujo ahí como los olivos silvestres, ahora nos introduce en el verdadero olivo. Gloria a Dios. El Señor de gloria se despide de su discípulo, bendiciéndolo. Entonces ellos le adoran y se vuelven gozosos a Jerusalén. Gloria a Dios. No es lo mismo el gozo que la alegría, ¿saben? Porque a veces hablamos de gozo y de una vez pensamos en la alegría. Pero a veces en vez de nosotros decimos, estoy muy alegre. Bueno, alegre es natural, eso es algo natural, humano. Pero cuando tenemos gozo, es el gozo del Espíritu. El gozo es un don del Espíritu. No es algo que sea tuyo ni mío, sino que del Espíritu Santo que lo pone en los creyentes. Gloria a Dios. Lo primero que recibimos cuando nos convertimos a Cristo de verdad es el gozo. ¿Verdad? Recibimos esa alegría dentro de nosotros que no la podemos soportar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que estamos como loquitos hablando de Cristo a todo el mundo.
Ojalá que siempre siguiéramos así. Pero qué pena que luego como que eso va menguando, ¿no? Y que ya como que uno ya se acostumbra a no hablar de Cristo. Cuando ese es nuestro llamado mientras estemos aquí en la tierra, es hablar de Cristo, dar a conocer a Cristo. Gloria a Dios. El Señor le había dicho, mira, en Juan capítulo 16 dice que el Señor ahí le había hablado a sus discípulos de la tristeza, que le invadía tristeza, cuando el Señor le habló de que se iba, de que tenía que morir y tal. Los discípulos se entristecieron y el Señor le decía, ahora tenéis tristeza, pero me volveréis a ver y se gozará vuestra alma y tal, ¿no? Dice que Jesús les dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toque, a ver, me estoy equivocando, no, ese no es, me he equivocado del capítulo y versículo, es versículo 10, capítulo 16, versículo 20, del 20 al 22, gloria a Dios, ahora sí, bendito sea el Señor. Aquí dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestra alma, se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Eso el Señor era cuando le hablaba a sus discípulos de que él se iba, que siempre le estaba hablando, para que lo iba como preparando, para que ellos sepan que él un día se iba a ir, que lo iban a crucificar, que iba a morir, pero le decía, pero voy a resucitar. Entonces ahora vosotros tenéis tristeza porque yo me voy a ir, pero un día me vais a ver otra vez y vais a estar gozoso y ese gozo va a ser eterno. Nadie le va a quitar ese gozo. Y vemos que los discípulos ahora le ven a Jesús, Jesús lo bendice, Jesús se va, ellos le adoran, Jesús se va y ellos se vuelven a Jerusalén gozosos de que el Señor se ha ido, pero ellos han quedado fortalecidos. Gloria a Dios. El Evangelio de Lucas empieza con una petición, con unos creyentes muy devotos que estaban en el templo día y noche orando por la redención de Israel, por el Mesías prometido, que eran Ana y Simeón. Eran dos ancianitos que no eran un matrimonio, eran individual, eran sueltos. Entonces ellos estaban orando día y noche al Padre para que enviara al Mesías, al Redentor del mundo. Y ellos lo vieron. Nació Jesús. Cuando María llevó a Jesús al templo, ellos cogieron a Jesús en brazos y lo bendijeron a Dios y diciendo, Señor, ya puede despedirnos en paz porque nuestros ojos han visto al Redentor del mundo. Gloria a Dios. Entonces ahora el libro también termina igual, de la misma manera, con creyentes devotos que están adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque oyó la petición y le respondió, gloria a Dios, por la redención que ha sido consumada en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces fíjense cómo empieza el libro, empieza así y termina así. En el primer capítulo de Lucas, pero no los primeros versículos, es que habla de estos creyentes devotos que oraban. Gloria a Dios. Y ahora en los últimos versículos también nos habla más o menos del mismo tema. Gloria a Dios. El Rey de Gloria resucitado hace su gloriosa entrada en el cielo, se sienta a la derecha del Padre. Gloria a Dios. El Señor Jesús bendijo a sus discípulos porque Él sabe muy bien lo importante que es la bendición de Dios sobre la vida del creyente, sobre la vida de todos, pero especialmente en la vida de los creyentes, que somos los que valoramos la bendición. Porque la bendición de Dios en la vida del creyente es lo que... La bendición es un don divino.
sea, la palabra bendición significa eso, don divino. Entonces, la bendición de Dios es un don que Dios le da a los creyentes, que derrama sobre los creyentes, para que la obra del creyente sea exitosa. Sin la bendición de Dios, nosotros lo que hacemos no le vale, no le llega a Dios. Lo hacemos en la carne. Pero gloria a Dios que Dios tiene todo en cuenta y Él derrama su bendición sobre su pueblo y ya vemos en el último momento Jesús se despide bendiciendo a su pueblo. O sea, no que le abrazó, no que lloró, ni mucho menos, sino que levantó la mano y lo bendijo. Y ya fue llevado, se fue al cielo, gloria a Dios. Amén. Y nos habla, o sea, la palabra bendición aparece 400 veces, más de 400 veces en la Biblia la palabra bendición. La leemos y la pasamos por alto, pero podríamos decir cada vez que leemos la palabra bendición, apropiarnos de esa bendición. Gloria a Dios. Lo primero que Dios hace con el hombre es bendecirlo. Eso es lo primero. Gloria a Dios. La bendición es parte integral del ministerio de los apóstoles. Ellos siempre bendecían. A donde llegaban, bendecían. Siempre. Siempre. Y eso debe ser nuestro deber. Lo que pasa es que en esta España, tú llegas a un sitio y dice, Dios le bendiga. Dicen, ¿y esta loca o este loco de dónde salió? Y se quedan extrañados. O sea, es que se quedan así, hasta se quedan como en blanco cuando si tú le bendices. Yo al principio cuando me convertí le iba bendiciendo a todo el mundo y veía que la gente se quedaba así. Le decía, pero bueno, porque en mi país tú te subes a un autobús público y cuando pisa la puerta tú dices, Dios le bendiga a todos. Así es, en mi país van bendiciendo a todo el mundo, a todo que encuentra por la calle, uno le va bendiciendo. Eso, así como se vive allá. Entonces uno cree que aquí va a ser igual, pero aquí no, estos españoles todavía el Señor tiene que darle un poquito de fuego. Todavía el Señor le va a apretar un poquito la clavija para que ellos se puedan convertir a Cristo, se puedan salvar, gloria a Dios. Porque todavía le queda un poquito de dinero. Como tienen de todo, no tienen necesidad. Pero es que el Señor le va a quitar el dinero. No le va a quitar, lo va a dejar que le pierdan. Porque hace mucho que antes, cuando empezó la crisis, antes que empezara la crisis, el Señor me dijo a mí eso. Que para que le iba a sacudir por el dinero, porque ese era su Dios, para que al menos algunos se salven. Es verdad. Algunos, o sea que el Señor sabe cuántos son los que se van a salvar. Hagan muchísimo, sí. Siempre están viendo lo más barato. Entonces, todavía le queda un poquito de dinero a algunos. Entonces, cuando se le acabe el poquito de dinero, ellos se van a convertir a Cristo. Gloria a Dios. Es una pena que después que gana algo con tanto sacrificio, pero pone eso que ganaste encima de Dios, en el lugar que tiene que poner a Dios, y que Dios tenga que quitárselo a uno. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay creyentes también que ponen cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios. Y eso es un... A Dios no se puede poner en segundo plano, en segundo lugar. A Dios es lo primero y lo mejor siempre. Porque es que Él nos ha dado lo primero y lo mejor a nosotros. Amén. Amén. Porque Él no dijo, no, a mi hijo, a mi único no. Voy a coger otro de la humanidad y a ese que van a sacrificar. No, Él dio lo mejor de sí. Siempre Dios da lo primero y lo mejor por nosotros. ¿Cómo es que nosotros le vamos a dar lo último a Dios? Ah, no, porque hoy llueve, no voy al culto. No, porque mañana hace mucho calor, no voy al culto. Y pasado hace frío, tampoco voy. ¿Sabes? Y así, por una cosa o por otra, le vamos dando de lado a Dios. Y al final, ¿qué terminamos? Enfriándonos, apagándonos y muriéndonos espiritualmente. Y luego empiezan a venir los problemas. Gloria a Dios. Entonces, cuando esta palabra que aparece más de 400 veces, la palabra bendición, porque Dios lo primero que hace con el hombre es siempre bendecirlo. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, nos apartamos de nuestros pecados, lo primero que hace es bendecirnos. Nos da dones, nos da talento, nos bendice. Si estamos enfermos, nos sana. Empieza todo como que se hizo a la luz, como que estaba oscura y se hizo la luz. Entonces, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, no podemos flaquear con eso, porque hay otro que está por ahí que se está deseando que usted haga el mínimo gesto de negatividad para ir a aprovecharlo. Cuando uno hace el mínimo gesto de hoy no voy al culto por esto, hoy no leo la Biblia, él le dice, no, ¿para qué lees la Biblia? Mira todo lo que tienes que hacer. No, vete con tu marido o vete con tu esposa a dar una vuelta, a tomar algo por ahí, o vete con los niños al parque. Sí, es así.
¿sabes? Entonces, tenemos que tener cuidado, ser muy cuidadosos con lo que Dios nos ha dado porque se pierde. Dios no nos lo quita, pero nosotros lo perdemos. Dios nunca nos va a quitar lo que nos da, pero nosotros sí lo perdemos por nuestra negligencia. Dice en Proverbio dice que el hombre que es forzado y valiente se sentará con los príncipes. Así que no vayamos como perezosos como las hormigas, no, que eso es lo perezoso. Como las Tiene que aprender con las hormigas. Bueno, no seamos perezosos, seamos diligentes, gloria a Dios. Porque los apóstoles donde quiera que llegaban, ellos bendecían, a donde quiera que llegaban, ellos soltaban bendición. Por eso el Señor le decía, a donde lleguéis, comed lo que os pongan delante, y no salgáis de allí, y decid paz a esta casa. Y si hay alguien digno de paz, o sea, digno de bendición, se recibirá. Si no, eso volverá sobre vosotros. Y donde no reciban, sacudid el polvo de vuestro pie contra esa ciudad o contra esa casa. ¿Sabes? Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien, que le sacudan el polvo de los pies, porque es una destrucción total. Ni se le ocurra a nadie hacer eso, a menos que el Señor se lo diga. A nadie se le ocurra, porque eso es lo peor que le puede pasar a una persona, a una nación, a una casa, es que un creyente de verdad, que haya sido rechazado en ese hogar, en ese sitio donde sea, sacude el polvo de sus pies. Nunca se le vaya a ocurrir a nadie hacerlo. Se lo pido por favor, si al menos que el Señor se lo diga. Gloria a Dios, porque nosotros como tenemos poder de Dios para bendecir, también hay mucho poder en nosotros, que si maldecimos, al que maldecimos queda maldecido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la palabra que sale de nuestra boca. Es mejor no usar eso. Es mejor no usarlo. Gloria a Dios. Entonces cuando hablamos de bendición, no debemos de solamente pensar en las ganancias materiales, porque cuando nos dicen, Dios te va a bendecir, ya pensamos en lo económico. Así es el ser humano. El ser humano no más piensa en lo económico, en lo egoísta. Pero cuando te dicen, Dios te va a bendecir, muchas veces las bendiciones son más espirituales que económicas. Claro, se sobreentiende todo. Sí, pero a veces son más espirituales, a veces son bendiciones espirituales, a veces viene una unción sobre tu vida, viene un crecimiento espiritual, viene que el Señor te va a usar para algo grande. Que la gente del mundo es que piensa la bendición es lo material. La No, gente del mundo y el creyente también piensa mucho. Bueno, eso yo he visto en mis compañeras, que dicen, uy, bueno, pero es que esos no son creyentes. Y hermana, cállese por favor, no la interrumpa. bendición material. Cállese, no interrumpa, por favor. Por favor. Gloria a Dios, que se está grabando, hermano. Gloria a Dios. Entonces, no podemos pensar solamente en las ganancias materiales, pero ni tampoco podemos pensar en ausencia de sufrimiento. O sea, ¿viene la bendición de Dios? Sí o sí, claro que viene. Porque ¿quién es el que bendice? Dios es el que bendice. Todas las bendiciones vienen de parte de Dios. Pero no quiere decir que no vamos a tener sufrimiento. Porque el sufrimiento es parte del ministerio. Es parte del llamado. Si usted es creyente, te va a pasar sufrimiento, va a pasar tribulaciones, pero que eso es normal. Cada tribulación que usted supera es un peldaño que sube la escalera. Amén. Amén. Y así vamos creciendo espiritualmente, nos vamos desarrollando, el Señor nos va enseñando cosas. Cada vez que pasamos un proceso, el Señor nos abre un poco más el entendimiento, aprendemos más cosas, el Señor nos enseña más cosas más profundas. Gloria a Dios. Entonces, esos creyentes que no quieren sufrir por la causa de Cristo, tampoco van a reinar con Cristo. Porque la palabra de Dios dice que somos dignos, que nos sentamos dichosos cuando sufrimos por la causa de Cristo, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si no sufrimos con Cristo, tampoco vamos a reinar con Cristo, porque el sufrimiento es lo que nos refina a nosotros. Nos va purificando, nos va quitando todas esas cochinadas que tenemos encima todavía. Parece que el creyente tenía que suceder lo que sucedió cuando los apóstoles. ¿Y por qué no sucede si Dios es el mismo? Porque los creyentes se creen a sí mismos. Son creyentes en sí mismos. Nada quieren hacer lo que a ellos les gusta. Y entonces eso no es ser creyente. Si yo hago solo lo que a mí me gusta, significa que yo no soy creyente en Cristo. Sigo creyendo en mí y hago lo que yo quiero. Voy a la iglesia,
me gusta la iglesia, pero sigo practicando mi vida de antes. Antes yo hacía lo que quería, yo iba donde yo quería y hacía lo que me daba mi gana. Pero ahora, de que me convertí a Cristo, me pasa como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, te ceñirá otro y te llevará a donde tú quieras. O sea, tú vas a ir a donde yo te diga, Pedro, aunque no te guste. Y así es la vida del creyente. Tienes que hacer lo que el Señor diga, aunque a uno no le guste y a uno no le entienda. Porque el Señor Jesucristo, a través de mucho sufrimiento, y sí que sí sufrió el Señor, a través de mucho sufrimiento, privaciones de todo, aún hasta del agua para beber en el momento que tenía sed. Aún hasta de eso el Señor fue privado. Y a través de eso, de tanto sufrimiento, es que el Señor Jesús entró a la gloria del Padre. No fue con sonrisa que Él entró, fue con sufrimiento, fue derramando su vida en la cruz, fue machacado, fue molido a golpe. Entonces, desde el principio de su vida terrenal, el Señor Jesucristo conoció lo que era el verdadero sufrimiento. Porque su vida no fue aquí. No es que Jesús solamente sufrió cuando le apresaron y le mataron. Es que su vida fue de mucho sufrimiento. Ya nació en un establo. A veces no tenía donde dormir y tenía que poner la cabeza en una piedra. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Usted y yo tenemos un sitio donde dormir, una cama, una sábana para arroparnos, un plato de comida. Jesús a veces no tenía ni comida para comer. Antes, aquí ahora vamos montaditos a todos los sitios, pero antes no era así. Antes era caminando y con sandalias. Por eso es que a donde quiera que llegaban le daban agua para que se lavaran los pies, porque iban con los pies todo empolvados. Ahora te lleva muy bien calzado, montado en coche, en autobuses, limpito, olorosito, con perfumito. Antes ellos iban caminando de una ciudad a otra, caminando con sandalias, sin comida, y si le daban comida por ahí en algún sitio, comían, y si no, pues nada, a quedarse sin comer. Pero si yo ahora llevamos dinerito, si no llevamos comida, llevamos dinerito en el bolsillo que compramos comida. Gloria a Dios. Entonces miren la diferencia de los tiempos, cómo cambian los tiempos. La vida de Jesús no fue una vida color de rosa. Y nosotros con todas las comodidades que tenemos hoy día, todavía miren cómo son. Miren cómo son, miren cómo está este, llenito está. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y la gente no tiene miedo a la lluvia. Es que la gente se coge. El creyente, mire, el creyente de hoy día es muy cómodo. Se encoge, si se moja, se encoge. Y si le da el sol, se derrite. ¿Usted ha visto? Que son de mantequilla. Son un chicle que si le cae el agua se endurecen y se quedan pequeñitos, se quedan pegados. Y son de mantequilla que si le da el sol, se derriten. Yo veo los testigos de Jehová. Haga sol, haga lluvia, haga de todo. Allí van los testigos de Jehová. Por allá usted se lo va a encontrar. No se preocupe, donde vaya se lo encuentra. Y es que para ellos no es lo mismo. Para ellos es lo mismo. Es lo mismo, hace el mismo frío, el mismo calor y el mismo todo que para nosotros. Pero ellos creen que ellos están en lo cierto, ellos están en la verdad. Por eso ellos dicen que ellos tienen la verdad. Yo siempre digo, la verdad se llama Jesucristo. El que tenga Jesucristo tiene la verdad. Amén. Porque Jesucristo es la única verdad. Fuera de Jesucristo no hay otra verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús padeció mucho sufrimiento por nuestra culpa, por nuestros pecados. Él se dejó atar para que nosotros seamos libres. Él fue abandonado por el Padre y por todos para que nunca el Padre te abandone a ti. Gloria a Dios. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados. Gloria a Dios. ¿Usted sabe? O sea, ¿quién sale ganando siempre? Nosotros llevamos la de ganar con Jesús siempre. Y con todo eso, mire cómo somos. En el Evangelio de Juan tenemos el ejemplo de que Juan no nos menciona de los padecimientos de Jesús. Juan es el evangelista del amor. Lo de Juan todo es color de rosa. Él vivió el evangelio de Chupi, como dicen aquí los jóvenes. Él no vio los padecimientos de Jesús. O sea, los otros tres evangelios te hablan del sufrimiento de Jesús, de sus tribulaciones que pasaba y todo. Juan no te habla de eso. Juan te habla todo bonito, todo del amor. Es el libro de Juan. Todo es bello con Juan. Gloria a Dios. Él no nos habla de esos padecimientos, pero los otros evangelios sí que nos hablan de cuando el Señor
oraba y su sudor, o sea, la glándula sudorípara del Señor se reventaron de la presión que él tenía encima. Usted sabe que eso le puede ocurrir a una persona, que se le puede reventar la glándula sudorípara de tanta presión. Así que vamos a relajarnos un poco, pero no en el servicio a Cristo, ¿no? A relajarnos en todo lo demás un poco, menos en lo del servicio a Cristo. Gloria a Dios. Entonces el Señor, lo que pasó fue eso, se le reventaron la glándula sudorípara y entonces el sudor de él se mezcló con la sangre y le salían como grandes gotas de sangre, eran el sudor del Señor. ¿Por qué? Porque él entablaba una lucha tremenda dentro de sí. Lucha espiritual, porque venían las potestades a echarle mano, venía el Judas con toda la turba que venía a echarle mano, que esos eran los enemigos, pero también tenía su lucha interna ahora, de que él sabía que el Padre iba a abandonar, llegaría un momento que el Padre le iba a tener que abandonar cuando los pecados fueran sobre él, y eso era el sufrimiento más grande de Jesús fue ese. No eran los golpes, que él sabía que le iban a dar golpes. Era que la mirada del Padre nunca se había quitado de su Hijo. Nunca. Ese tiempo que Jesús duró aquí, esos 33 años, la mirada del Padre estuvo ahí continuamente sobre su Hijo. Y ahora él sabía que iba a haber un momento en el que el Padre no le iba a mirar. Iba a sentir la ausencia del Padre. Entonces él tenía esa lucha interna. Entonces es una lucha que no se ha luchado jamás en toda la historia de la humanidad, ni tendrá lugar jamás, porque era una lucha en la que él fue y oró 3 veces diciendo la misma cosa: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Se haga tu voluntad. Pero él siempre fue a hacer la voluntad del Padre hasta el último momento. Gloria a Dios. Entonces, él oró 3 veces, pero el Padre no le respondió. El Padre no le respondió porque él había venido a eso y tenía que cumplirlo, porque no había otro que pudiera cumplir en el lugar de Jesús. Entonces, Jesús es apresado, el centurión romano que lleva a cabo la crucifixión de Jesús, es un testigo de calidad, porque es el que lo presenció todo. Porque los otros vieron de lejos, pero ese estaba ahí cerca. Ese fue el que lo crucificó. Ese lo estaba viendo de ahí, desde el pie de la cruz. Estaba viendo a Jesús en su última agonía y viéndolo, oyendo lo que Jesús decía. Y este centurión había oído muchos insultos, mucha blasfemia de tanta gente que había crucificado. Entonces él estaba esperando oír lo que iba a decir Jesús. Gloria a Dios. Lo único que Jesús dijo, que oyó de estos santos labios de Jesús, fue decir: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Fíjate, una gente machacado a golpes, despedazado, y todavía está pensando en los demás, intercediendo por los demás hasta el último suspiro de su vida. ¿Usted cree? Eso es amor. Eso es amor, y lo demás es tontería. Gloria a Dios. Entonces, los centuriones estaban descritos como, en toda la historia, como hombres de carácter, hombres disciplinados, hombres capaces. La fortaleza del imperio romano descansaba sobre los centuriones. Ellos eran los que sostenían la fortaleza del imperio romano. El imperio romano era fuerte por los centuriones que tenían, que estaban muy bien formados. Entonces este centurión, él había oído tanta blasfemia, tanto insulto de tanto la gente que él había crucificado. Y cuando oye que Jesús dice estas palabras, él dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Porque ¿quién puede en un momento así, después que le han dado tanto golpe, que le han hecho tantas cosas, y todavía es capaz de pedir perdón por estas personas que le han hecho daño? Para esto fue un testimonio para parte de centurión. Gloria a Dios. Cuando uno de los malhechores que estaba con Jesús, a Jesús lo crucificaron en el medio, le pusieron uno a cada lado, 2 ladrones a cada lado, uno le dijo:
Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. O sea, el Señor le está diciendo, porque has creído en mí, tú vas a entrar en el paraíso. Gloria a Dios. Entonces el centurión ya no le quedó ninguna duda de que Jesús era hijo de Dios. Y fíjese, aún en la cruz, Jesús todavía ahí en la cruz ganó un alma. Gloria a Dios. El otro fue un cabezota que se perdió. Siempre van a aparecer esos, uno que sí, otro que no. Pero vamos por lo que sí. Gloria a Dios. En su resurrección, Dios le vindicó a Jesús y a su obra. Gloria a Dios. Le dio éxito absoluto en todo a Jesús. Le dio éxito sobre todo su logro. Jesús logró todo lo que él vino a hacer, lo hizo y lo hizo bien. Gloria a Dios. No le quedó nada por hacer. Por eso pudo decir en la cruz, consumado es. Porque él lo hizo todo. No le quedó, no dijo, ay, que no me alcanzó el tiempo. A nosotros nunca nos alcanza el tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero el Señor Jesús, él hizo todo y culminó su obra. Y Dios le dio la victoria sobre su enemigo universal, que ya sabemos quién es, no hace falta ni mentarlo a ese. Entonces Dios le dio la victoria, que nadie nunca había vencido a ese. Pues Jesús lo venció, lo destronó, lo desmanteló, lo exhibió públicamente como un fracasado, como un vencido, un derrotado. Así que cuando venga con mentiritas haciéndole creer que él es alguien, él no es nadie. Él no es nadie, no tiene ningún poder sobre el pueblo de Dios, a menos que nosotros le demos el poder. Y lo exaltó. En su ascensión, Dios, el Padre, lo exaltó a Jesús por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Y lo hizo Señor de todo. O sea, le dio el poder sobre todas las cosas. Eso de que dicen que Jesús es inferior a Dios. No, Señor, para nada. Jesús no es inferior a Dios. Jesús es igual. Jesús de Dios. Y Jesús, Dios, el Padre Dios y el Espíritu Santo Dios. Amén. Y los tres son igual en esencia, igual en poder. Amén. Entonces no se queda cuando le vengan diciendo, no, es que Jesús es inferior a Dios. No es inferior a Dios, porque lo dice la palabra que Dios lo exaltó por sobre todo y le dio poder sobre todas las cosas. O sea, todo lo puso a Jesús, se lo dio a Jesucristo. Dios le pasó todo el poder a Jesucristo de todo lo que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, cuando Jesús fue exaltado. Entonces, no se vaya a creer usted nunca que Jesús es inferior, porque nuestro Señor Jesucristo es bello, es todo lo más grande que hay. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y mire si Jesucristo es todopoderoso, que para que nosotros podamos, nuestra oración de cualquier cosa de nosotros pueda llegar delante del Padre, si no es por Jesucristo no llega. Fíjense. Entonces, si fuera inferior, no merecía la pena orar en nombre de Jesucristo. No merecía la pena arrepentirse en el nombre de Jesucristo. Pero si lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo, llega delante del Padre. Llega delante del Padre, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre.